buenos días. Yo soy Simón, residente de neurocirugía. Vamos a hablar acerca de nuestro próximo tema de columna. El tutor de esta charla es el doctor Gustavo Giraldo, neurocirujano fellow en columna. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Bueno, entonces usualmente iniciamos, como siempre, nuestra charla con un caso clínico. Este es un paciente de 55 años de edad, un hombre, consulta básicamente por un dolor axial, el cual lleva 6 meses de evolución. Usualmente es de tipo mecánico. Usualmente dice que toma analgésicos de forma intermitente y que esto lo va a mejorar, es decir, para que mejora 1 o 2 semanas, vuelve el dolor, vuelve y toma analgésicos y vuelve y mejora. Inicialmente consultando al médico general en varias ocasiones a lo largo de estos 6 meses, donde el médico le informa que, pues, que todo se encuentra bien y que no encuentra ninguna alteración importante en el examen clínico. Y lo único importante es que el paciente relata que tiene una próstata grande según unos estudios alterados, pero no tiene, pues, como en el momento información de qué valor era alterado y qué estudio se le había ordenado. Listo. Otra cosa llamativa es que usualmente dice que el médico lo atiende un poco rápido, usualmente lo ve como cogido del día y que por eso solo le envía analgésicos. Entonces, iniciando pues este caso clínico, surgirían las primeras preguntas: ¿mejorarían analgésicos o enviaríamos ya algún estudio? ¿Algún signo clínico relevante? Preguntaríamos algo más. Confiaremos en el examen clínico, realmente reevaluaríamos nuestro paciente. Entonces, realmente en este paciente pues podríamos optimizar la analgesia, pero deberíamos también, por el tiempo de evolución y la respuesta parcial a los analgésicos, pedir algún tipo de estudio adyacente. Los signos clínicos relevantes, básicamente nos llama la atención el antecedente de lo que él dice de la próstata. Preguntaríamos si tiene antecedentes de cáncer, banderas rojas, que esto pues no lo ha relatado el paciente y tampoco se encontró en la historia clínica. Y lo otro, pues realmente deberíamos reevaluar a este paciente, ya que usualmente no hay un examen clínico, digamos, completo y minucioso a la hora de enfocar las sospechas clínicas de este paciente, que es un dolor que no ha mejorado a lo largo del tiempo. Entonces, pues, siguiendo la historia, dice que el paciente consultó frente a otro médico y inicialmente ese médico dice que le encuentra algo raro en los pies cuando camina, que lo ve caminando como raro, por lo cual, y debido a su dolor, le solicita radiografía de tórax. Y ahí sí consulta nuevamente con los resultados, presentando esta imagen. Bueno, dentro de esta imagen nos surgen las siguientes preguntas: ¿se ve algo alterado en la imagen o está normal? ¿Tiene manejo médico o le daríamos más estudios de acuerdo a lo que vemos en la imagen? Y si realmente consideramos algún estudio nuevo, ese paciente, ¿qué le podríamos hacer? ¿Le ordenaríamos nuevamente más estudios o qué? Entonces, cuando revisamos la imagen, se empieza a ver acá una lesión bastante difícil de ver, junto con otra a nivel inferior. Aquí reportan que son cuerpos de 7T8, y básicamente pues quedan todas estas dudas a la hora de enfocar estos pacientes. Entonces nos quedan esas dudas a la hora de evaluar. Entonces, dice que la imagen se encuentra alterada, por lo cual esto lo remite a neurocirugía, frente a la anterior solicitan tomografía y resonancia magnética de columna torácica, y acude a nuestra institución. Ya cuando aquí se le hace una revisión minuciosa, se encuentra que el paciente está paraparético, tiene una fuerza muscular de 3 más en ambos miembros inferiores, ha tenido retención urinaria intermitente, dudoso pues por el antecedente de próstata, un Babinski bilateral y parestesis con el nivel más o menos T6, que es lo que encontramos en la lesión. Nos presentan las imágenes. Al momento no contamos con las imágenes de la tomografía, pero tenemos una lesión en T1, básicamente de tipo blástico, de todo el cuerpo vertebral, algunas lesiones blásticas pequeñas, aisladas. Vemos que hay también un compromiso importante con una fractura asociada a compromiso del pedículo y otros elementos que ya vamos a ver a continuación. Acá vemos en el T2, que es una lesión hipodensa, lo cual confirma una lesión blástica, compresión medular y una lesión muy extensa que no solo comprime el canal medular, sino que coge todo el cuerpo, coge el pedículo, coge elementos posteriores, infiltra la costilla, infiltra los planos musculares, por lo cual es una lesión bastante agresiva. Bueno, entonces ahí nos surgen las siguientes preguntas a la hora de enfocar a este paciente. ¿Cuáles serían? Entonces, ¿cuál es nuestra sospecha diagnóstica? Entonces, sospechamos que sea una lesión maligna. La clasificamos como una lesión de tipo lítico. Listo, solicitaríamos claro, hay que buscar el primario,
nuestra sospecha puede ser o tórax o mama. Digamos que ampliaríamos al menos inicialmente esos estudios y un perfil hematológico completo. Cirugía sí, si le aplicamos la escala de Simpson a un paciente que tiene alto riesgo de inestabilidad, o también tener lo que se denomina un potencial riesgo de inestabilidad postoperatorio, que vamos a retirar muchos elementos, por lo cual ese paciente, aparte de que tiene que ir a descompresión, aparte de eso requiere una instrumentación con fusión. Listo, y hablaremos más adelante pues de los criterios. Entonces, frente a lo anterior, empezaríamos con nuestro tema, que son metástasis espinales con tumor primario desconocido. Entonces, siguiendo este orden de ideas, empecemos que las metástasis son una enfermedad frecuente. Usualmente las neoplasias oncológicas en dos tercios de los casos logran hacer metástasis a hueso, y una de cada esas 10 metástasis va a ser síntomas en los pacientes. Usualmente la presentación es la compresión medular y es la manifestación clínica más frecuente de todas, por lo cual se considera que es una manifestación tardía de la enfermedad. Bueno, ¿qué es lo más importante? Entonces, inclusive cuando las metástasis recurren, nuevamente hacen compresión medular, inclusive en los pacientes ya intervenidos previamente. Dependiendo pues del tumor, de las características histológicas, la compresión se puede denominar rápida o tardía, o aguda o crónica, o que eso lo veremos más adelante, que se definen unos tiempos específicos. Y usualmente el problema de esta enfermedad es que el pronóstico va a depender de donde esté la lesión primaria y la extensión de esto. Usualmente las lesiones espinales ya se consideran una enfermedad avanzada y tienen mal pronóstico. Bueno, lo más importante es que casi siempre, si encontramos una lesión, hay que buscar un primario, porque usualmente es una extensión avanzada de la enfermedad y genera, como habíamos dicho, mal pronóstico. Cuando vemos la estadística, es la sexta o octava causa de cáncer, es decir, que muchas veces las lesiones no se les encuentra primario, y eso ocupa un lugar relativamente importante dentro de las lesiones oncológicas. Pero como causa de muerte, es la cuarta causa. Entonces, es una enfermedad que viene cobrando importancia y que va subiendo poco a poco en el escalafón. Y el promedio de sobrevida es de 6 a 12 meses. Algunas revisiones hablan de 15 meses, que es importante tener como esa información en cuenta. Ahora, se han tratado de hablar de factores de riesgo, pero realmente hay pocas asociaciones. Digamos que tenemos dos, que son los fumadores por encima de 26 cigarrillos días, y el otro es la desnutrición, pero por delgadez abdominal. Listo, ellos dicen que si acorde a la edad del paciente y a la estatura tiene o se ubica en el cuartil inferior, tiene alto riesgo de desarrollar. Algunos hablan de 26% de los casos. Listo. El pico es muy amplio, normalmente ocurre a los 60 años y cada después de los 95 años. Pues esta enfermedad puede tener compromisos de los 20, 25, 50 años de edad. Es más frecuente en hombres, la relación es 60-40% de los casos. Y también es muy importante que a pesar de que el pico es a los 60 años, la edad promedio de diagnóstico es 56 años. Eso quiere decir que la enfermedad tiene una presentación muy variable, muy compleja, por lo cual el promedio de edad, miren que es extremadamente amplio. Vamos a ver otro componente que es una de las bases para definir la intervención, que es el Karnofsky. Algunos hablan bajo, por encima de 50 puntos, 50 menos, otros dicen por debajo de 70, dependiendo de la revisión, que lo veremos un poco más adelante también. Bueno, y lo otro es donde voy a encontrar la lesión. Casi siempre compromete en general los elementos anteriores y posteriores, es decir, es una lesión mixta, después continúan los posteriores y por último los anteriores. ¿Qué quiere decir? Que usualmente el tumor se va expandiendo de una forma muy difusa, por lo cual no es frecuente que la compresión se desarrolle en etapas tempranas. Inclusive las posteriores tampoco desarrollan compresiones tempranas, y las anteriores de pronto con un poco más facilidad por el efecto compresivo de las estructuras anteriores a los cuerpos vertebrales. Muy importante, siempre que yo sospeche compresión medular por lesiones óseas, debo buscar compromiso epidural. La gran mayoría de los casos, en el 92%, tenemos ese problema. Listo. Y lo otro es que, tenemos que siempre tener en nuestra cabeza, y se reiterará a lo largo de la charla, es estos pacientes hay que buscarle más lesiones en todo el eje, tanto en columna como en cráneo, idealmente en columna, porque aproximadamente en cada 2 casos que se presente, uno va a tener múltiples lesiones. Listo. Y otra cosa muy llamativa es que afortunadamente la mayoría de pacientes ya tienen un diagnóstico primario. Usualmente lo primero que debemos hacer es buscar esa lesión como una lesión recurrente o una recaída de la enfermedad. Bueno, siguiendo con otros componentes, digamos que esos pacientes en cuanto a las complicaciones espinales han mejorado su sobrevida con respecto a las intervenciones.
Ok, eso será que se han desarrollado técnicas de tornillos transpediculares idealmente mínimamente invasivas y las técnicas de aumentación con cemento óseo para los pacientes que tienen osteopenia, osteoporosis también ayuda mucho para evitar las deformidades y las complicaciones cardiopulmonares. Ahora, otro componente que no es quirúrgico, pero ha ingresado y tiene una extremadamente excelentes resultados es la radiocirugía estereotáxica. Esto es muy importante y vamos a ver que ayuda y permite inclusive en los tumores radioresistentes tener mejores resultados. Digamos que se ha descrito dos esquemas, el esquema de la monodosis y el esquema fraccionado en tres dosis. Esto es ampliamente variable, hay esquemas hasta 10 dosis, hay esquemas de menos, de menos dosis, de monodosis en 8 Gray, ¿cierto? Eso depende de la guía y de las recomendaciones, pero digamos que la radiocirugía estereotáxica tiene excelentes resultados en cuanto al control de las lesiones. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que la radiocirugía logra estabilizar el 30% de las lesiones de los siguientes 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que en esos 3 meses yo puedo tratar de controlar la enfermedad de base y esto ayuda a controlar el compromiso espinal. Eso es extremadamente importante. Entonces hay que tener eso en cuenta. 3 meses en un buen tratamiento oncológico, quimioterapéutico, permite mejorar los resultados clínicos o inclusive ayudar a la resección quirúrgica. Dentro de los componentes que necesitamos saber es cómo se diseminan las lesiones. Pues se puede generar por extensión contigua, por flujo venoso retrógrado, esto es principalmente espinal, y en el cáncer de próstata por algo que se llama el plexo de Watson, y los otros son embolismos arteriales con diseminación cortical venosa. Esta es tal vez la menos frecuente. Las dos más frecuentes descritas son la extensión contigua y el flujo venoso retrógrado por los tipos de cánceres que tenemos. Listo. Entonces miremos esta revisión de las más recientes, miremos cómo se compara la edad, predomina más en el sexo masculino. La edad promedio de los hombres suele ser 58 años y las mujeres 51. Los hombres promedian alrededor del 56%, lo que hemos dicho. El Karnofsky promedio es un 53%, o sea, quiere decir que hay mal pronóstico en esos pacientes. Digamos que por la escala de Frankel, los pacientes en general se consideran mal pronóstico de C para abajo, la mayoría, cerca de un 70-80%, no van a tener buenas condiciones para ser llevado a intervención porque tienen un mal pronóstico neurológico. Usualmente hay varias metástasis, lo que decíamos, siempre hay que buscar esos componentes. La zona más frecuente afectada es la torácica. Y lo otro es las metástasis extraespinales, usualmente también hay gran cantidad de lesiones, entonces es mandatorio en estos pacientes estudiar no solo lesiones espinales, sino lesiones de diseminación por todo el cuerpo. Bueno, dependiendo de la revisión, vamos a ver que hay unas neoplasias que las ingresan y otras que no, o las ubican en dos grupos, las neoplasias sólidas y las neoplasias hematológicas. Entonces en esta revisión miremos que el cáncer más frecuente es el de pulmón, seguido por el colangiocarcinoma, y ahí tenemos las malignidades hematológicas, de ahí seguiría próstata y mama. Si tal vez retiramos las enfermedades o las neoplasias hematológicas o los tumores no sólidos, el próstata y mama irían en segundo y tercer puesto aproximadamente. ¿Listo? Pero miremos que en general son tumores constantes y que la neoplasia hematológica, sobre todo el linfoma y en el mieloma, están presentes. Listo. Y usualmente los sitios que más difíciles son de detectar son el adenocarcinoma, el carcinoma escamocelular y el carcinoma neuroectodérmico. Son las lesiones que usualmente uno buscaría en pulmón, ¿cierto? O en estructuras similares y no las encuentra. Es difícil a veces encontrar el primario. Ok. Saber que casi siempre la diseminación espinal es por vía hematógena y de tipo venoso, extremadamente importante. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Que la metástasis en pelvis y en huesos largos, si es por vía arterial, esto sobre todo el enfoque pues ortopédico, que no tiene nada que ver con nosotros, pero es muy importante saber que si un paciente ya tuvo una diseminación venosa, pues hay que buscar una diseminación arterial y en algunos casos hacer gammagrafía ósea, como lo vemos más adelante. Y siempre pensar columna torácica, después lumbar y por último cervical. Así estudiamos todo el neuroeje. A las que más atención le debo prestar es a la zona dorsal. Listo. ¿Qué pasa? Que hay tumores que son silentes y otros sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Eso depende de la velocidad de crecimiento. Conforme crezca más lento hay cambios adaptativos y es más difícil intervenirlo. Listo. ¿Qué pasa? Que afortunadamente los tumores más frecuentes son los que más desarrollan síntomas, que son próstata, mama, riñón, pulmón y tiroides. Y eso es que tienen crecimientos acelerados. Listo.
pero la gran mayoría está enfocado en estos tres grupos y es lo que usualmente deberíamos buscar de entrada en los pacientes. No es lo más común, pero deberíamos buscarlo, porque pues si un paciente tiene una lesión en piel y no tiene ningún antecedente, pues buscaríamos un melanoma, pero siempre al menos si tenemos una lesión desconocida y en un rastreo exhaustivo no encontramos la lesión, pues es muy difícil. Entonces siempre arrancar idealmente por estas tres. ¿Ok? Y lo que hemos dicho que hay lesiones en debate, sobre todo las neoplasias hematológicas o que se denominan las neoplasias no sólidas, que algunos la incluyen, otros no, dependiendo de la revisión. Bueno, ¿qué pasa? Ese es el caso del mieloma múltiple, es tal vez el principal, es una neoplasia hematológica y no se denomina una metástasis de por sí, más se considera que es una infiltración de la médula ósea, lo cual genera lesiones osteolíticas y osteopélicas, y eso es lo que hace que la columna se inestabilice y se fractura. No es propiamente una invasión, sino una infiltración. Entonces, tal vez por eso se habla de este debate en esta enfermedad, que no se considera como tal una metástasis propiamente. Ahora, esa infiltración hace que el manejo del mieloma sea muy diferente a otros tumores y eso hace que la radioterapia sea la primera opción de manejo en los casos que no haya compresión medular o haya compresiones muy leves, porque el paciente va a responder extremadamente bien. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, eso es lo que hace que el mieloma y en algunos casos los linfomas sean excluidos como grupos de metástasis, porque se considera más que es un tipo infiltrativo. Pero siempre tener pues eso en cuenta, que es una patología frecuente y nos puede llevar a entender muchos componentes. Ahora, siempre saber que hay tres tipos de metástasis: extradural, intradural e intramedular. Usualmente las metástasis van a ser extradurales e intradurales, porque compromete el hueso y infiltra la dura madre. Listo, pero no va a tener lesiones intramedulares, esas sí son menos frecuentes. ¿Por qué se debe? Porque usualmente la barrera hematoencefálica protege ese paso, entonces lo que logra es infiltrar la zona ósea y la dura madre propiamente. Eso es lo que encontramos en estos casos. Entonces miremos cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para poder generar esa invasión. El más frecuente es la angiogénesis, sobre todo en la parte venosa. La expresión de oncogenes, este es más raro, pero digamos que también está descrito. Los otros son los factores o las proteínas relacionadas con hipoxia y los marcadores epiteliales mesenquimales. Esos son marcadores de invasión. Tal vez este sería el tercero en frecuencia y el segundo en frecuencia después de la angiogénesis por estos fenómenos de diseminación venosa, a la activación de señales intracelulares de las MAP quinasas o de los AKT. Entonces, digamos que si bien esto se ha descrito, siempre pensar que casi siempre la diseminación es hematógena, lo cual nos obliga a estudiar lesiones a distancia primarias, listo, no siempre por contigüidad, es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, lo otro es qué tipo de tumores se han visto, que son los que más frecuentemente comprometen las metástasis. Entonces tenemos el adenocarcinoma, los carcinomas indiferenciados o los pobremente diferenciados, listo, los escamosos o los transicionales y los tumores neuroendocrinos. Como vemos, estos, al menos el neuroendocrino, el escamoso, el adenocarcinoma, son tumores que pertenecen a los grupos pulmonares y al pertenecer a los grupos pulmonares es lo que hace que el pulmón sea el tumor más frecuente que haga metástasis en columna, ¿ok? Es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, hablemos un poco de historia, enfocando todo este componente muy importante, y es que digamos que la compresión medular está escrita desde mucho tiempo atrás, pero se empieza a hablar de un manejo alrededor de 1940, y eran simplemente unas descompresiones como paliativas, por lo cual el pronóstico era extremadamente malo y no se avanzaba pues como, o se soltó mucho tiempo este manejo. Hacia el 60 ya empezó un tratamiento tal vez un poco más agresivo y la función era descomprimir la médula para ver si el paciente recuperaba algo neurológico. ¿Qué pasa? Que usualmente operaban el paciente era cuando ya estaba parapléjico y el pronóstico pues, de recuperación era bastante pobre. ¿Qué pasa? Ya hacia 1990 ya empieza a ganar popularidad y ya se empieza a incluir la instrumentación junto con la descompresión. Y hacia los años 2000 ya empiezan las nuevas de tratamiento, donde está la radiocirugía estereotáxica, las técnicas mínimamente invasivas y un montón de armamento nuevo que ha permitido lograr mejoría de la sobrevida de estos pacientes, de la condición neurológica y de la calidad de vida. Listo, y saber que miremos que los estudios empezaron bastante tardíos, alrededor de 1980, de forma aleatorizada, por lo cual la evidencia tardó bastante tiempo en desarrollarse. Entonces, digamos que dentro de los conceptos importantes que hay que tener es cómo se clasifican las enfermedades en esto. Tenemos que hablar como un mismo léxico, entonces ellos dicen que se debe hablar de malignidad con malignidad
de un primario desconocido en los pacientes que tienen evidencia de metástasis, pero después de una adecuada investigación del sitio primario no se encuentra en este punto. ¿Qué quiere decir? Yo le tomé una biopsia, resulta cáncer de pulmón, le estoy el cáncer de pulmón y no hay cáncer de pulmón. ¿Listo? El provisional, CUP, ellos básicamente lo que quieren aquí decir es que es un paciente que, digamos, tiene unas características similares a una metástasis, no hay compromiso en el sitio primario, pero digamos que después de una evaluación por un especialista, ya tiene un enfoque diferente y posiblemente se haga el diagnóstico. Y digamos, cuando se confirma un primario, listo, es cuando se hacen estudios avanzados y se descubre que el primario tiene otro origen muy similar, listo, que puede explicar el tumor. Entonces, usualmente siempre la lesión metastásica debe corresponder con el sitio primario, eso es extremadamente importante. Entonces, desconocida, provisional y confirmada. Listo, usualmente se deberían seguir estos pasos, no siempre se puede confirmar, a veces quedamos en este grupo, los ideales terminan en el grupo confirmado. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las escalas y cómo es su efectividad clínica. Entonces, las escalas han tenido una evolución muy importante, cada escala se creó con fines diferentes, hay que conocer estas escalas, para qué sirven, y eso va a permitir tener un enfoque claro, qué quiere decir, qué escalas debo usar y qué escalas no debo usar, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la escala de Harrington. La escala de Harrington fue la primera descrita, se realizó en 1986 y simplemente evaluaba estos 5 componentes en cuanto al desarrollo neurológico y las fracturas. Esta escala está completamente fuera, no debe tenerse en cuenta, pero digamos que es importante traer la colación para conocer la historia. El puntaje de Tokuhashi es una efectividad baja, ya vamos a entender por qué se denomina baja. En las mejores revisiones llega al 80% de los casos, se describe en 1990, pero su revisión y se ajustó nuevamente en 2005, pero a pesar de esto, esta escala no está recomendada. Digamos que aquí se clasifica de 0 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 15. Este es el promedio de la mortalidad en tiempo, después de realizar toda una sumatoria. Listo, es muy importante. Entonces, estos impactos para el pronóstico, para tomar decisiones en el pronóstico, pero ya sabemos que no se deben tener en cuenta. ¿Cómo se evalúa la condición? Miren acá la tabla, todo lo que ellos trataban de incluir. Es una tabla que la modifica en el 2005, que se amplió bastante, pero aún así quedó bastante corta. La escala de Brauer también inicialmente se desarrolló en el 95, pero hacia el 2008 nuevamente se reclasificó. Tenemos el original, el modificado, y eso también nos va a hablar es de la sobrevida en promedio, una efectividad muy pobre, 50%, no se recomienda, muy pocos parámetros difíciles de evaluar, por lo cual esa tabla, si la encontramos en la literatura, es recomendado no tenerla en cuenta porque no tiene buenos resultados clínicos. El puntaje o el score de Tomita, lo mismo, bajo rendimiento, en el mejor de los casos 80%. También habla del pronóstico de sobrevida, una escala que se creó alrededor del 95-2000 y se modificó nuevamente, se creó en el 2001, pero se trató de modificar más adelante, no se ha modificado, se está tratando de ajustar esto. Listo, es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, el puntaje de Leiden, en la mayoría de los casos llega al 73%, este ya se creó en 2005, también difícil de evaluar, pero miremos que ya empieza a hablar, por ejemplo, del Karnofsky, lo cual, digamos que en algunos casos tienen unas medidas mucho más objetivas y tratan de incluir nuevos puntajes un poco más sólidos y mejores estructurados. Tenemos el puntaje de Katagari, ese es extremadamente pobre, una efectividad del 10%, en 10%, también se creó en el 2005, habla de sobrevidas, y lo otro es porque tiene unos parámetros extremadamente inespecíficos, y lo otro es que también el paciente debe haber tenido tratamientos previos, por lo cual eso a veces no se sumaría y tendría un impacto negativo en el puntaje. Entonces digamos que esta escala es tal vez la que menos utilidad tenga y menos efectividad. Después llega el puntaje de RAES, este se crea básicamente en 2008, no está todavía clara su efectividad, algunos hablan de que puede estar cerca del 76%, digamos que es un puntaje más amplio, trata de hablar de muchos componentes, pero a la vez se queda corto tratando de hablar todos los ítems. ¿Qué pasa? El RAES trató de modificarse y ajustarse con el tiempo y creó la escala para próstata, para mama y también para los pacientes que reciben, cómo está su evolución después de 2 meses de radioterapia. Digamos que estas modificaciones se han hecho más hacia la era moderna,
próstata y mama fue en 2012 y 2013, y el de 2 meses fue alrededor del 2015, ¿ok? Muy importante tener eso. Y ahí llega el puntaje de SINS. El puntaje de SINS es extremadamente bueno. Eso es para definir qué paciente se debe intervenir acorde a la inestabilidad. Se crea en 2010 una alta efectividad por encima del 90%, 97%, por lo cual es un puntaje altamente reproducible, es extremadamente bueno, 90% interobservador y 97% intraobservador. Extremadamente bueno, recomendado. Debe aplicarse en todos los pacientes para evaluar la inestabilidad. Más adelante hablaremos cómo se hace este puntaje, porque se toman 3 puntos de corte y con base en esos sistemas de corte, entonces es una lesión estable, inestable, o es una lesión que requiere una evaluación por un grupo experimentado de columna. El puntaje Kramnik, este es mucho más nuevo, 2010, sale casi al contiguo de SINS. Su efectividad todavía no está clara, pero este solo habla de sobrevida. Digamos que trata de tener pues como el Karnofsky, las hormonas, pero es difícil también aplicarlo porque tiene muy pocos elementos. Y ya tenemos escalas un poco más nuevas. Tenemos esta escala del 2005, que es el puntaje del New England, las metástasis espinales. Y lo que trata de evaluar es los puntajes poco a poco. Listo, esta escala está en desarrollo. Digamos que todavía no tiene una recomendación. Y tal vez la escala más moderna escrita hasta la fecha es la escala de Sorge. La escala de Sorge es una serie de puntajes donde se van evaluando toda una serie de parámetros. ¿Ok? Entonces se toman todos estos parámetros y se van sumando conforme estén más alterados los parámetros. Y aquí pues vamos haciendo la sumatoria de puntos. Entonces, conforme va aumentando el puntaje del paciente, va perdiendo sobrevida. Es extremadamente importante. Es un puntaje tal vez enredado, es el que trata de ser más amplio, pero a la vez es complejo aplicar toda esta escala a la hora de evaluar estos componentes, pero hay que tener esto en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? El Sorge, miren todas las variables que utiliza y lo que trata de explicar en esta tabla, y eso es lo que limita a veces el resultado, porque ellos empezaron a hablar de puntos de corte, pero en los análisis multivariados, que es lo que llama la atención, digamos que encontraron diferentes valores, por lo cual trataron de hacer el score un poco más amplio, y eso es lo que lo herrea un poco, ¿cierto? Pero digamos que estas fueron las primeras bases que encontraron ellos a lo largo de la evidencia que impactan en la sobrevida en estos pacientes. Bueno, ¿qué pasa? Digamos que el de Brouwer es el que tiene mejor supervivencia a corto plazo, pero lo ideal es que los más completos son el de Tomita y Tokohashi, pero se quedan cortos porque tienen información tan específica que no permite enfocar al paciente. Ellos dicen, lo ideal es que tenga un sistema que sea 90% efectivo. El único que cumple eso hasta el momento es el puntaje de SINS en cuanto a estabilidad, por lo cual es el único recomendado para aplicarlo hasta la fecha. Ya veremos qué otros elementos o qué otras escalas se pueden utilizar. Otra escala que es una escala independiente que no está dentro de esos puntajes es el Karnofsky, que es extremadamente bueno a la hora de tomar decisiones. Listo. Y lo otro es, la función de esto es definir, uno, si el paciente se puede intervenir o no, y qué tanto va a sobrevivir después de que se lleve una intervención. Entonces, digamos que la decisión de los puntajes es para poder tomar una decisión quirúrgica acorde a si el paciente está inestable o no, y si vale la pena llevarlo a intervención por su esperanza de vida. Ahora, como habíamos dicho, la sobrevida en promedio son 15 meses, pero lo usual es de 6 a 12 meses. Digamos que hay una serie de dudas que hay que responderle al paciente, es qué factores no van a influir en la sobrevida del paciente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo sacar toda esa metástasis, puedo sacar todo ese cuerpo vertebral, eso no va a impactar en la enfermedad porque ya es una enfermedad diseminada. Lo que impacta es tratar el tumor primario. ¿Listo? La presencia de nódulos linfáticos, lo mismo, eso es una enfermedad extensa, no cambia el pronóstico. La edad de la cirugía tampoco importa, no es lo mismo ser joven o anciano, el pronóstico es el mismo acorde a las escalas y a los valores que tenemos. El sexo tampoco, y la localización, que si es cervical, que si es lumbar, nada, lo mismo. Todo lo que uno a veces cree que puede impactar en el paciente no afecta porque usualmente el comportamiento es agresivo del tumor primario y eso es lo que usualmente termina acabando con la vida del paciente, no la localización en la columna. Ahora, factores que se influencian de forma negativa. Una cirugía en la columna cervical. Esto no es porque el paciente, la zona cervical sea más delicada, sino porque las cirugías acá son altamente complejas y una lesión acá pues deja muchas más secuelas. Lo otro, todo paciente con un flancler C o menor, sea B o A, entonces todo paciente de C para abajo se considera en malas condiciones porque ya tiene una enfermedad neurológica compresiva avanzada. Y lo otro es
metástasis extraespinales. ¿Esto qué quiere decir? Que haya una extensión bastante importante del tumor primario de base. Y otro, ¿qué factores impactan tal vez en el pronóstico del paciente? La histología, si el tumor respondió bien a la quimio de la radio. ¿Dónde están las metástasis? Yo las puedo resecar y las puedo tratar de controlar, o si definitivamente es imposible resecarlas. Entonces, todo enfocado es hacia el tumor primario, si responde al tratamiento y si yo puedo controlar las metástasis junto con el tumor primario. Bueno, siguiendo ese orden de ideas, hay que hablar un poco de sobrevida. ¿Listo? Entonces, digamos que hay unos factores que sí impactan en la sobrevida y es la condición neurológica del paciente. Entonces, cuando el paciente puede caminar o no, si el paciente que no camina tiene obviamente peor pronóstico. Y lo otro es la infiltración de la dura madre. Si el tumor está infiltrando la dura madre, quiere decir que en poco tiempo va a comprimir la médula del paciente y va a tener desenlaces bastante graves. ¿Listo? Entonces, siempre que tener eso en cuenta. Ahora, no hay más factores relacionados en la sobrevida más allá de las características iniciales del tumor y su extensión, por lo cual eso hay que dejárselo muy claro al paciente, que la cirugía de columna es con un fin paliativo, que el paciente no tenga dolor, se controle el déficit o mejore, pero eso no va a impactar en su sobrevida a largo plazo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el enfoque del manejo en estos pacientes? Listo, entonces son una serie de pasos, el enfoque para yo definitivamente decir, este paciente sí se va a mejorar con la cirugía o no en cuanto a su problema neurológico de base. Listo. Es un flujograma largo que hay que hacer paso a paso y esto es lo que se debe revisar y evaluar con cada paciente. Porque un mal enfoque da malos resultados y esto sí puede impactar de forma negativa en los desenlaces del paciente. Disminuye la sobrevida y aumenta las complicaciones. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Digamos, se divide en dos pasos. Uno es el tumor primario. ¿Cuál es mi tumor primario? Lo tengo que localizar, tengo que definir quién es y lo voy a tratar. ¿Listo? Y lo otro es qué tan extenso está ese tumor. O sea, metástasis espinales y extraespinales. Es decir, tamizar a ese paciente de arriba a abajo, buscarlo muy bien y tratar de enfocar dónde está esa lesión y qué tanto puedo controlar de esa lesión primaria. ¿Ok? Ahora, yo tengo que categorizar las lesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que con base en la imagen que yo estoy evaluando del paciente, puedo y debo definir qué estudio realizar y qué tan agresiva es la lesión. Entonces, digamos que lo inicial es solicitar unos estudios del laboratorio, una tamización inicial de todas las complicaciones oncológicas. Entonces, ionograma, hemograma, plaquetas, tiempos de coagulación, función renal, función hepática, listo, todo lo que se considere y obviamente apoyarnos de oncología y medicina interna y diferentes especialidades acorde a donde creamos que es el primario. Evaluar mamas, evaluar próstata, ¿cierto? Evaluar todas esas lesiones primarias que uno considera acorde a las enfermedades más frecuentes. Evaluar la piel, listo. Y lo otro es, con base en la imagen, solicitar una resonancia para ver si la lesión es lítica, blástica o mixta. Esto me orientaría de forma muy importante el primario para evitar sobreestudiar a los pacientes y más bien tratar de buscar un primario de forma más rápida. ¿Listo? Y lo otro es que las lesiones extraespinales, sobre todo de compromiso en hueso, le podríamos pedir una tomografía por emisión de positrones o una gammagrafía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo clasificamos las lesiones blásticas, líticas o mixtas? Entonces, las blásticas en T1, y realmente todas en el T1 son hipointensas. ¿Qué cambias en el T2? Las blásticas en el T2 son hipointensas, son lesiones más sólidas, más resistentes. Las líticas son lesiones inestables, que aumentan más riesgo de la inestabilidad porque destruyen el hueso. Esas dos en el T2 se ven hiperintensas. Y las mixtas, pues algunas se van a ver en el T2 hiperintensas y otras hipointensas. Entonces miremos acá diferentes lesiones. Todo esto es hipointenso. Listo, hipo y algunas lesiones hiperintensas. Entonces, siempre hablar, en el T1 todo se va a ver hipo y en el T2 algunas se ven hiperintensas y si miramos acá, otras se ven hipointensas. Eso quiere decir que este paciente tiene lesiones mixtas. Ahora, ¿qué quiere decir que es una lesión mixta? Que es una lesión blástica y que es una lesión lítica. Usualmente el comportamiento del tumor. Las blásticas tienen estos tres grupos: próstata, osteosarcoma y carcinoma medular de tiroides. Entonces, si yo encuentro una lesión blástica, lo primero que busco sería próstata. Si encuentro una lesión, la lesión es mixta, lo primero que busco, cáncer de mama o linfoma. Listo. Y si son líticas únicas, buscar pulmón. Listo. De ahí para adelante, si no encuentro la lesión, entonces voy a estos subgrupos tratando de enfocar el paciente. Listo. Es muy importante tener ese enfoque completamente claro. Ahora,
De ahí siguen los paraclínicos con el fin de yo poder enfocar lo que hemos dicho. Entonces, lo que hemos dicho, básicos, hemograma, plaquetas, ionograma, función renal, función hepática y fósforo y magnesio por la hemólisis que pueden presentar algunos pacientes. Para lesiones blásticas, entonces agrupamos esos tres grupos, entonces perfil tiroideo, una tomografía por emisión de positrones o una radiografía de huesos largos. Algunos dicen que se puede reemplazar por gammagrafía, un antígeno prostático, ecografía transrectal y tomografía de abdomen. Realmente terminamos haciendo todo esto en un solo bloque. Para las mixtas, dependiendo de lo que esté sospechando, entonces se pide todo ese combo. Para el linfoma realmente sería suficiente un hemograma y ver si hay más infiltración de hueso. Ya si yo confirmo el linfoma, debo ampliar todos estos estudios, son extremadamente importantes, pero eso será algo que define el grupo de hematología. En la mama, usualmente un examen mamario, si encuentro una lesión sospechosa, entonces le pido una ecografía de mama y con base en esto ya definimos. Ya ahí si hay una lesión sospechosa, pues se debe hacer la biopsia y solicitar todos los estudios porque hay que ver si la respuesta hormonal es adecuada o no, porque si es un tumor triple negativo, pues sabemos que el pronóstico es bastante delicado. Y el carcinoma urotelial, digamos que es más difícil, usualmente lo que pedimos es un uroanálisis con estudios en orina, para buscar hematuria principalmente y una citología positiva. La citología no tiene muy buen rendimiento, entonces al menos un uroanálisis alterado con hematuria. ¿Ok? Bueno, y las líticas pues vamos buscando. Entonces pulmón y cáncer tracto gastrointestinal, aquí agruparíamos estos grupos. Entonces una tomografía contrastada toracoabdominal, listo. Para el melanoma, pues un examen dermatológico es suficiente. Si encontramos la lesión, aparte de estudiar toda la columna, le estudiamos cráneo. Listo, y si es mieloma múltiple, lo mismo, un hemograma es suficiente y si sospechamos ya una enfermedad de esto, pues extender todos los estudios, que eso realmente estaría por parte de hematología. Entonces esta es una guía que nos hace una serie de recomendaciones muy importantes a la hora de enfocar estos tumores. ¿Por qué? Básicamente nos dicen, el paso 1, revise muy bien el paciente, examínelo muy bien, búsquele tres cosas, que es mama, tiroides y próstata. Realmente algunas guías reemplazan tiroides por pulmón. ¿Qué pasa? Pues el examen clínico de pulmón es bastante difícil porque rara vez se encuentra alterado. El paso 2, hágale todos los estudios básicos. ¿Listo? El paso 3 es, con base en lo que usted sospeche, amplíe los estudios acorde a lo que usted considera. ¿Listo? En hombres, estudie la próstata, en hombres, estudie el mama. ¿Ok? 4, tacto abdominal, buscando esas condiciones. 5, ecografía, esto puede ser de tiroides, puede ser de próstata, puede ser de mama, acorde a lo que se considere. Después hacer una biopsia y por último un PET. Algunos cambian el PET por gammagrafía dependiendo de la enfermedad. Listo, esto es como un flujograma que nos recomienda. Ahora, ¿qué sigue? El enfoque de manejo. Digamos que en cuanto a la parte de la columna, debemos hablar del protocolo NOMS. Ya vamos a entender que esto es una sigla, una mnemotecnia que debemos evaluar paso a paso y es muy importante porque eso nos permite definir el enfoque de este paciente. Entonces, simplemente esta mnemotecnia es llevar ese paso a paso, tener un enfoque oncológico más claro y usualmente ayuda a orientar al primario del caso. Entonces, el grupo 1 que es neurológico y oncológico de la mnemotecnia. Entonces, la parte neurológica es evalúe la resonancia, vea qué tan invadida está la médula y clasifique esa comprensión acorde a los hallazgos por imágenes. ¿Ok? Entonces ellos dicen, en cuanto a esto, que pueden existir tres tipos de compresiones. Entonces, 0 no hay compresión, la compresión 1, que es una extensión epidural con 3 grados, A, B y C. Listo. Entonces, deforma el sacotecal pero no comprime, deforma el sacotecal pero toca la columna sin abultarla, sin deformarla y el 1C ya empieza a generar un abultamiento sobre la médula. 2 ya la comprime y 3 hace que no sea visible la médula, pero no haya líquido cefalorraquídeo. Esa es la diferencia, ¿listo? Muy importante. Ellos dicen que esta compresión debe evaluarse en el T2 porque el rendimiento sube al 80%. No debe revisarse en el T1 porque el rendimiento solo llega al 60%. Ahora, ¿cómo se considera una compresión leve o una ausencia de compresión de 0 hasta 1C? Y una compresión de alto grado de 2 y 3. Listo, muy importante tener eso en cuenta. Entonces, miremos cómo clasifican las imágenes las compresiones para tener eso claro. Lo que es 1A, 1B, 1C, lo que es un 0, lo que es un 2 y lo que es un 3. Siempre tener muy bien esta escala en la cabeza para evaluar ese grado de compresión. Lo otro es que se habla de la escala de Bryce y de McKickson, que es para evaluar la debilidad. ¿Listo?
Esto es muy similar a la escala de Frankel, también se puede utilizar la escala de Frankel, pero hay que tener eso en cuenta, ¿listo? Bueno, la parte oncológica, entonces, ¿qué tenemos que definir? Uno, tenemos que tener ya una histología del tumor, así sea por una biopsia, para definir si es radiosensible, radioresistente, y esto usualmente se relaciona con la comprensión oncológica para definir qué tipo de tratamiento usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Uno, paciente o tumor radiosensible. Dos, es un paciente radioresistente, un tumor radioresistente con un paciente que tiene una compresión leve o una ausencia de compresión. Y el 3, o el grupo 3, es un tumor radioresistente con un paciente que tiene una compresión de alto grado. Listo, muy importante. Y aquí van definiendo qué van a hacer. Listo, entonces, este siempre radiación tradicional, ¿no? Sigamos a entender qué es eso. Ya el grupo 1 es radiocirugía estereotáxica y grupo 2, perdón, y grupo 3, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 3 es cirugía, que usualmente puede ser de separación, dependiendo de lo que hablemos de enfoque quirúrgico, con radiocirugía estereotáxica. Recordemos que la cirugía puede ser de descompresión o de retirar toda la lesión tumoral. Bueno, entonces, ¿cómo se habla de la parte de la radioterapia? Entonces, la radioterapia hay dos grupos: radiocirugía convencional, que se divide en 30 grays en 10 fracciones, y la radiocirugía estereotáxica, que sabemos que tienen varios esquemas y es muy importante tenerlos en cuenta, como habíamos dicho al principio de la charla. Lo más importante es, para definir esto, los márgenes de seguridad. Entonces, yo tengo que garantizar con la cirugía que al menos la médula se separa de 2 a 3 milímetros de la lesión tumoral. Listo. Algunos hablan de 5, pero digamos que ese es un margen adecuadamente seguro según la evidencia. Entonces, si yo no tengo este margen, posiblemente no pueda irradiar adecuadamente la lesión y no tener tan buenos resultados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que antes de yo utilizar la radioterapia, tengo que garantizar una buena descompresión del paciente para poderle dar un tratamiento óptico. ¿Listo? Entonces, siempre, dependiendo del grado de compresión, si es una compresión de bajo grado o no compresión, yo puedo usar inicialmente la radioterapia, sea cualquiera de las dos técnicas, y no requiero descomprimir. Pero si ya es alto grado, debo descomprimir primero y después llevar a la intervención. Y después llevar a la intervención de radiocirugía. Entonces, en cuanto a los tumores radiosensibles, afortunadamente son los más frecuentes, son el 80% de los casos. Está el linfoma, el seminoma y el mieloma. Esos son tumores que se consideran no sólidos. En cuanto a los tumores sólidos, tenemos mama, próstata, ovario y pulmón. Solo faltaría el cáncer de pulmón, que siendo el más frecuente tiene ese problema. Entonces acá la radioterapia, a menos de que haya una compresión, es el primer tratamiento. Listo, es muy importante tener eso en cuenta. Y la cirugía es solo cuando haya compresiones de alto grado con un paciente que se esté deteriorando. Bueno, ahora, ¿qué es otro enfoque importante? Hablar con estos pacientes. ¿Qué tanto va a recuperar? Entonces, si yo tengo un paciente manejado ambulatoriamente, el 81% recupera la marcha. Ya en el paciente hospitalario, la recuperación de la marcha es variable, porque realmente es un paciente más deteriorado. Algunos hablan que puede ser tan baja como el 6% y otros que puede ser tan exitosa hasta el 62%. Y en estos tumores usualmente se prefiere la radioterapia convencional. Listo, aunque se pueden utilizar las dos, se prefiere la radioterapia tradicional. Bueno, ¿qué pasa? Todo tumor resistente sí se le debe hacer radiocirugía estereotáxica. Entonces, empecemos a hablar de los tumores radioresistentes, pero que tienen compresión leve o ausencia de compresión. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que la recurrencia en estos es menor, digamos, es más efectivo en eso, a 3 años. Se utiliza para todos los cánceres radioresistentes, para algunos que tienen malos resultados, ¿cuál? El pulmón de células no pequeñas, el cáncer renal y el melanoma. Eso está de entrada ya, uno sabe que posiblemente podría evitar la radiocirugía estereotáxica si el paciente no se encuentra bien, o hacer un tratamiento mucho más paliativo. Ahora, los tumores ya con compresión grave radioresistentes, entonces acá sí, primer paso, cirugía. Usualmente con la cirugía temprana, que ya vamos a ver que es temprano, el paciente recupera adecuadamente y puede deambular. Listo. Y se puede recombinar con radiocirugía estereotáxica, que es lo ideal, y tener mejores recuperaciones. ¿Qué pasa? Que estos tumores sí tienen un problema y es una alta recurrencia. La recurrencia puede llegar hasta el 70% de los casos porque ya es una lesión avanzada y implica que la enfermedad está en una etapa, digamos, representativa de la enfermedad. Entonces miremos cómo se trata de clasificar a lo largo del tiempo y de la evidencia de los diferentes estudios cómo funciona. Si es favorable para el tratamiento o es no favorable. ¿Listo? O no. Entonces miremos que lo que es linfoma y seminoma en todos los estudios es favorable. Esos pacientes
irradielos de entrada, primer tratamiento. El cáncer de mama en general es favorable, algunos casos indeterminados, pero no es tan frecuente. En general, paso 1 puede ser. El próstata en general es favorable, en la mayoría de casos, en algunos casos no es favorable. El sarcoma totalmente no favorable, el melanoma totalmente no favorable, todo lo gastrointestinal, el pulmón de no pequeñas y renal totalmente no favorable. Entonces, si bien la radioterapia y la radiocirugía estereotáxica son muy buenas, yo tengo que seleccionar muy bien el tumor para saber qué me va a servir, porque si lo hago en no favorable, no tengo resultados clínicos adecuados. Ahora, el otro es evaluar la condición basal del paciente. ¿Qué quiere decir? Puede que el paciente tenga indicación de que yo lo intervenga y de que requiera radiocirugía, pero su condición de salud de base no permite. Entonces, aquí que hablamos de la escala de Karnofsky, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la escala. Algunos hablan de discapacidad o de limitación para el tratamiento por debajo de 70 y otros de 50. Eso ya es una decisión, pues, acorde al protocolo hospitalario, pero siempre este paciente debe tener esta escala a la mano para poder definir esa conducta. Ahora, digamos que hay otra serie de estudios que son muy importantes a la hora de evaluar a estos pacientes, y es que se utilizan todas estas variables. Entonces ellos dicen, un paciente grado 1 es un paciente muy favorable, que responde muy bien a la cirugía. Entonces un Karnofsky es por encima de 70, la edad es avanzada, el tumor primero está controlado y no tiene metástasis extracraneales. Listo. El grupo 2 es un grupo de riesgo intermedio y el grupo 3 es un manejo netamente paliativo. ¿Eso es para qué? Para poder definir qué tipo de tratamiento voy a hacer. Es una tabla muy, muy importante, la escala RPA, y nos permite enfocar de forma clara este paciente. Bueno, ahora, ¿qué es un paciente emergente de una compresión aguda versus una compresión crónica? Entonces, es muy importante este flujograma. Entonces, evaluar el paciente. Entonces, cuando el paciente tenga dolor y síntomas neurológicos y esté en las primeras 48 horas, eso es una compresión aguda. Se va a hacer todo este protocolo que se inicie esteroides, profilaxis, pídale una resonancia emergente, empiece el dexametasona. Listo, entonces digamos que la recomendación es, póngale un bolo de 10 y después continúa 16 miligramos día. Ellos recomiendan 4 cada 6 horas, listo. Y empiece todos los estudios de forma agresiva y emergente. Listo. Y tiene una imagen compresiva, que tiene un tumor primero, vaya a descomprimirlo. Si solo tiene la imagen que implica la compresión, vaya a descomprimirlo, porque el riesgo de recuperación o la probabilidad de recuperación está muy cercana al 100%. El paciente no está en las 48 horas, el riesgo de recuperación es extremadamente bajo, entonces solo empieza el esteroide y puede hacerle los estudios para definir qué se le puede ofrecer a este paciente. Listo, es muy importante tener este enfoque a la hora de saber qué es una compresión aguda emergente y qué es una compresión no aguda o no emergente. Bueno, seguimos con el punto mecánico. Entonces el punto mecánico es extremadamente importante porque nos permite hablar de la estabilidad espinal. Listo, eso es un paso independiente del tumor. ¿Qué quiere decir? Que el tumor no importa si es radioresistente o radiosensible. Yo lo que estoy hablando es si el tumor me va a inestabilizar la columna. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo no selecciono bien un paciente y no le evalúo la parte mecánica, yo trato el tumor, pero el paciente termina con una compresión secundaria a la deformidad de la columna. Listo. Y otro factor que tiene en cuenta es que si el paciente se le ha hecho radioterapia o no. Listo, muy importante. Entonces, ¿esto qué hace? Evalúa la estabilidad espinal de forma aislada según el compromiso vertebral del tumor. Listo. Utilizamos la escala SINS porque es una escala altamente efectiva. Cogemos la tabla y lo evaluamos. Entonces, ¿qué es una lesión estable? Que va de 0 a 6 puntos, indeterminada de 7 a 12 puntos, inestable de 13 a 12. ¿Ellos qué recomiendan? Si está estable, vigílelo. Si está indeterminado, un stop de columna, a ver si el paciente se interviene o no se interviene. Es como la zona gris. Y si el paciente definitivamente tiene un puntaje inestable, llévelo a cirugía. Listo. Muy importante tener eso en cuenta. El último paso es la enfermedad sistémica. La enfermedad sistémica es como la etapa final porque el paciente puede que requiera la intervención, puede que requiera radioterapia y aparte de eso puede que requiera la instrumentación para evitar la deformidad por inestabilidad. Pero el paciente puede que a pesar de todo eso no se va a llevar a cirugía porque está en malas condiciones. Listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el paciente puede tener un Karnofsky muy bueno por una enfermedad altamente diseminada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo aplico un puntaje dependiendo del tumor primario y si la esperanza de vida me da menos de 6 meses, lo ideal es evitar cualquier intervención quirúrgica porque a pesar de que el paciente esté en buenas condiciones, tenga todas las indicaciones, no va a sobrevivir mucho tiempo. ¿Listo? Siempre muy importante que no está dentro del tumor, es la presencia de falla cardíaca y EPOC. Paciente con esas dos condiciones, eso reduce altamente la expectativa de vida, por lo cual en etapas avanzadas de la enfermedad debería evitarse llevar esto a cabo. Listo.
Y lo otro es, hable con oncología para tomar una decisión grupal. Entonces, digamos que esta es la tabla que yo recomiendo, acorde a el proceso que hemos dicho. Entonces, primero, bajo grado y sin mielopatía, listo, sin compresión. Entonces, es radiosensible e estable, ese paciente hágale un enfoque tradicional. Es radiosensible e inestable, debe estabilizarse y después de estabilizarlo, hágale radioterapia convencional. Es radioresistente e estable, radiocirugía estereotáxica. Y es radioresistente e inestable, estabilícelo y después le hace radiocirugía estereotáxica. ¿Qué pasa? Ya es una compresión de alto grado y con o sin mielopatía. Entonces, radiosensibilidad estable, radioterapia. Aquí digamos que ellos recomiendan esto, pero no es muy, se puede dar radiocirugía estereotáxica. Pero muy importante, compresión de alto grado, radiosensible estable, evalúen. Radiosensible e inestable, estabilícelo, radioterapia normal. Tradicional, radioresistente estable. Entonces, el paciente tolera la cirugía, porque usualmente en estos grupos los pacientes están en buenas condiciones y toleran la cirugía. Entonces, si la tolera, descomprímelo, estabilícelo y radiocirugía estereotáxica. El paciente no tolera la cirugía, entonces hágale una radioterapia convencional. Radioresistente inestable, tolera la cirugía, descomprímelo, estabilícelo y hágalo radiocirugía estereotáxica. No tolera la cirugía, entonces esos pacientes estabilícelos por técnicas mínimamente invasivas, que es una recomendación, y hágale radioterapia tradicional. Ahora, la biopsia, básicamente es la primera opción en la patología desconocida, ¿ok? Eso permite obtener una forma rápida de los resultados, enfocar el tumor, buscar el primario, ¿listo? Pero digamos que la recomendación es cuando yo estudio al paciente, tengo un primario muy claro, tengo una metástasis muy clara, pero no encuentro un primario, ahí le hago la biopsia, ¿listo? Y lo otro es permite hacer diagnósticos diferenciales. Puede que la lesión tumoral sea una lesión primaria de hueso o sea una infección o inclusive otra lesión inespecífica, una infiltración por una neoplasia hematológica, ¿cierto? Muy importante estudiar esto muy bien. Ahora, ¿ellos qué dicen? Si usted quiere llevar al paciente al menos a una biopsia y después llevarlo a cirugía, al menos que tenga una esperanza de vida de menos 3 meses. ¿Listo? Siempre hablar del SINS, ¿listo? Para definir esa conducta. Y hasta la fecha, lo que no se recomienda es la laminectomía aislada. Esto es porque aumenta el riesgo de inestabilidad y lesión iatrogénica. Inclusive el paciente que va a permanecer acostado. Entonces, esas laminectomías han desaparecido con el tiempo. Bueno. Entonces, la cirugía abierta se puede combinar con cualquier tipo de radioterapia, idealmente la radioterapia convencional en tumores radiosensibles. Cuando se hace esta combinación radioterapia convencional y tumor radiosensible, el control local del tumor es 80% de los casos a 2 años. ¿Qué pasa? Que el 50% de los tumores radioresistentes sí van a recaer con ese tratamiento convencional. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago la cirugía abierta y es un tumor radioresistente, pero le hago radiocirugía estereotáxica, el rendimiento de 50 sube a 90%, inclusive en los tumores radioresistentes, por lo cual la combinación cirugía más radiocirugía estereotáxica en tumores radioresistentes es la primera opción de manejo en este grupo de pacientes. Listo. ¿Qué pasa? En los pacientes que realmente tienen una extensión muy extensa, que yo sé que si lo llevo a cirugía ese paciente me puede fallecer, entonces lo ideal es hago una cirugía de separación para crear márgenes de seguridad y llevarlo a radioterapia. Puede ser radioterapia convencional o radiocirugía estereotáxica. Listo. Y lo otro es cuando las técnicas de aumentación, cuando el paciente tenga lesiones osteoporóticas y hacerlo 2 niveles por encima y 2 niveles por debajo. Listo. Eso es muy, muy importante. Ahora, ¿qué fracturas deben llevarse de entrada a cirugía? Toda fractura que tenga de la unión cráneo-cervical, que sea una subluxación de 5 milímetros o más, o una fractura que esté subluxada, pero tenga una angulación más de 11 grados. Muy importante tener esto en cuenta porque a veces se nos pasa por alto que las lesiones pueden comprometer C1, C2 y C0. Entonces es muy importante tener esto en cuenta a la hora de enfocar estos pacientes. Ahora, las técnicas mínimamente invasivas se pueden hacer con o sin técnicas de aumentación. ¿Qué se ha recomendado? Vertebroplasias, hipoplasias o instrumentación percutánea. Cuando se indica en lesiones inestables que el paciente no esté comprimido y usualmente lo ideal es combinarlo con radiocirugía estereotáxica. Muy importante tener todos estos enfoques en cuenta. Entonces el enfoque NOMS, entonces primero neurológico, definir si es de bajo o alto grado, si es de bajo grado lo vamos a combinar con la escala oncológica, por eso estos 2 puntos se hablan igual. Es radiosensible, entonces usted sigue la flechita y sabe que es radioterapia convencional. Es de alto grado y radiosensible, compresión de alto grado. Haga la radiocirugía convencional y evalúe si se puede hacer cirugía de separación. No es lo usual. Listo.
Ahora, ¿qué pasa? Los radioresistentes, entonces, bajo grado de compresión, pero radioresistente. En esos casos, radiocirugía estereotáxica, listo, muy, muy importante. Y lo mismo en las compresiones de alto grado. ¿Qué se hace? Primero cirugía de separación, como muestra el flujograma, y hágale radiocirugía estereotáxica. Todo paciente estable y no estable es un punto totalmente aparte, estabilícelo. Y enfermedad sistémica, tolera cirugía, cirugía de separación, no tolera cirugía, entonces evalúe en qué escenario puede meter este paciente. Es como la recomendación que hay. En cuanto a la radioterapia, muy importante hablar de ella. Bueno, entonces la radioterapia se define como una etapa final. ¿Qué pasa? Porque evalúa todos esos parámetros. El Bilski, los márgenes de seguros, la estabilidad espinal, el número de metástasis. Entonces digamos que todo lo que hemos hecho es para que el radioterapeuta nos pueda decir, bueno, se le puede hacer radioterapia o no. Listo. Entonces tenemos este artículo que básicamente nos muestra cómo es el comportamiento de las lesiones. Entonces miremos que ellos dicen, un paciente se incluye en la radioterapia si cumple todos estos criterios. Listo, muy, muy importante. Tiene una contraindicación relativa o debe llevarse con cuidado a la radioterapia si cumple todos estos criterios y se excluye si cumple todos estos criterios. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes, después de haberle hecho un examen minucioso, realmente el radioterapeuta debe sentarse, revisar todos estos parámetros, el parámetro radiográfico, el parámetro del paciente, el parámetro tumoral, si ha recibido tratamientos previos y la inestabilidad espinal. Listo, si el paciente cumple esos parámetros, se clasifican nuestros tres grupos y acorde a eso definir. Entonces la inclusión, listo, paciente vaya, este paciente va a radioterapia seguro. Este debe evaluarse con un grupo en conjunto, evaluar si de pronto va a hacer una intervención primero de una cirugía de separación. Y la exclusión de un paciente que ya está altamente comprometido o son lesiones muy estables que realmente son radioresistentes. Entonces es muy importante tener muy eso en cuenta, que es un paciente que el de exclusión que está en muy malas condiciones en general. Entonces miremos cómo ellos hacen toda esta planeación para poder irradiar completamente todo el cuerpo. Entonces como los planes que ellos utilizan. Ahora, ya la etapa final, para ir entendiendo cómo se desarrolla eso. Entonces primero, evalúe la condición de base. Ellos hablan del Karnofsky al menos de 40, es decir, 50. Entonces si está por debajo de 40, hágale manejo paliativo. Si está por encima de 40, entonces la enfermedad sistémica está extensa y progresó, no hágale manejo paliativo. Está controlada, evalúe la estabilidad espinal. La enfermedad sistémica está limitada, entonces evalúe la estabilidad. Entonces siempre, miremos que siempre se habla de estabilidad antes de hablar de cualquier intervención. Entonces evalúa el SINS. Entonces el SINS es estable o es inestable. Entonces si está inestable, vea si está comprimido. Si es inestable, ese paciente fusiónelo de una vez, no espere. Ya después define qué hace. Entonces, ¿cómo es la compresión neural? Entonces es un Bilski 3 y tiene un ASIA bastante regular. Entonces ese paciente no. Mejor fusiónelo y denle un tratamiento médico. Y vea si de pronto tolera una cirugía de separación. Listo. Ahora, el Bilski es 1B-A2 y el ASIA está confirmado. La histología es radioresistente. Entonces hágale una cirugía de separación y de ahí, aparte de fusionarlo, hágale radiocirugía estereotáxica. Listo, esto es muy importante. Pero, si es un Bilski, si es un Bilski 1A y la histología es radiosensible, entonces evalúe si la enfermedad está extensa o no. No está extensa, radiocirugía espinal. Está extensa, entonces una radioterapia convencional. ¿Listo? Y el Bilski 0 y 1A se enfoca de igual manera. Listo, es muy importante tener eso en cuenta. Ahora, la planeación quirúrgica, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se enfoca a estos pacientes? Entonces ellos dicen, la laminectomía con descompresión más instrumentación, listo, eso es muy importante, pues debería siempre hacerse. Que para algunos casos ellos dicen que se puede hacer una descompresión posterior sin instrumentación si el paciente cumple alguno de estos criterios. Eso es extremadamente paliativo, no es tan recomendable. Listo, lo ideal es al menos tratar de instrumentar a ese paciente y darle, si es necesario, técnicas de aumentación. Ahora, la resección tumoral y la estabilización. Este es el tratamiento que se recomienda de rutina. ¿Listo? ¿Cuándo se recomienda? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Descomprimir, hacer un debulking, ¿listo? Alinear la columna para prevenir el daño neurológico por deformidad, ¿listo? Y reconstrucción y estabilización de la columna, ¿ok? Muy importante hablar de eso. Entonces, para resolver nuestro caso clínico, este paciente se le hizo una evaluación, tenía mala calidad ósea, tenía un SINS inestable, básicamente nos daba bajo puntos, 6 puntos, y aparte de eso tenía un gran compromiso de 2 niveles, por lo cual decidimos hacerle corpectomía
confusión e instrumentación. Listo, extremadamente importante el manejo de este paciente, ya que teóricamente tenía un buen pronóstico, ya que el Karnofsky estaba conservado, el tumor, digamos que a pesar de ser radiosensible, por la compresión lo ideal era retirarlo todo. Listo. Entonces ya para concluir, el enfoque de las metástasis con tumores conocidos sigue siendo amplio. Listo, siempre es un estudio escalonado, paso a paso, con un enfoque bien completo. Listo, siempre es un enfoque multidisciplinario, no es en manos de un solo especialista, es en manos de un grupo y se toman decisiones en grupo. Listo. Y muy importante saber que las metástasis espinales a la hora de enfocarse dependen de la condición de base del paciente y de la capacidad de tolerancia a las cirugías y a las intervenciones. Listo. Y ya con eso terminamos. Muchas gracias.